yo creo que Dios está detrás de esto. ¿Para dónde voy? O sea, ¿yo qué hago con mi vida? Ya no sabía quién era. Y entonces cuando tú ya no tienes en qué distraerte, ¿qué te queda? Yo salté al vacío sin paracaídas, porque no se trata de dinero, se trata de personas con quien tú estás. Cuando no sepas a dónde ir, vuelve a ti. Mm. Me decían, no estás en dirección, estás encontrando un nuevo camino. ¿Qué importancia le das a la parte espiritual en esto del camino del emprendimiento consciente? Ok, bueno, me encanta esa pregunta, es la primera vez que voy a responder esto y que hablo de esto en un podcast de los anteriores que me han invitado. Yo te voy a ser muy sincera, y es que yo hace, te puedo decir, un año, apenas puedo tener una relación coherente, que yo te diga, siento una relación sincera con Dios. Mm. No es que no la tuviera antes, solo que no era como genuina. A ver, desenredemos esto. Vengo del colegio católico, como que siempre Dios estuvo presente, como la historia de Jesús y demás, pero como que de verdad yo decía, hay gente que es de verdad muy aferrada, o sea, que era como, Dios es mío y yo, como que, qué rico, pero no entiendo. Como que Sí, yo amigo. sí creo, o sea, Sí. yo no he sido de que no existes, no. Solo como que yo era como, no sé cómo tener esa, o sea, como que No lo seas tangible, digamos. sí, Era como que no era una, como que no era íntimo, como que, y tampoco como que era mío, era como que algo yo, externo. Dios, yo sé que tú estás acá, un día te voy a encontrar, pero no sé cuándo, chao. Como que yo lo hablo mucho en ese momento y yo digo como que yo estaba muy distraída. Estaba como en ese momento donde el hacer, entonces hago marca, hago un montón de cosas y tal vez mi proceso era así, yo decía como que yo sí creía en Dios, pero era como que ora en la noche y yo como, ¿qué? Y yo como que bueno, sí, ora en la noche, pero pues como que no había relevancia, o sea, no era como que yo te dijera, uff, yo creo que Dios está detrás de esto, no. O sea, yo digo, créeme, marca, empecé a unir, pero no era como que, uy, Dios, gracias, no, era como que seguramente Dios me está ayudando, pero no era una conexión así. Entonces yo como que, yo siempre pensaba desde mi parte consciente, yo decía, yo sé que esta área un día la tengo que mejorar, pero se solucionan otras cosas. O sea, como que yo decía, Dios, yo voy por, yo ya casi llego, pero tengo que solucionar otras cosas. Entonces fue súper bonito porque de forma muy genuina, no fue como que tuve que tocar demasiado fondo, o como que me pasó un accidente, o como que, no, gracias a Dios, ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ahora sí correspondo a esa relación. Y es que fue algo súper bonito porque cuando yo empiezo, en el 2022, yo empiezo a soltar todo. O sea, yo les digo que el 2022, y yo, de esas elegidas, Dios dijo, a usted le va a llegar 2022, ha sabido llegar el año de tu vida, me da 7 vueltas, empiezo a soltar todo, todo, relaciones, empiezo ya a cuestionarme si seguía con la marca o no, entonces un montón de nueva identidad, como si hubiera cumplido un ciclo y empiezas tú a mudar esa piel. Y yo, bueno, soltando todo, ahí sí, un montón de cosas, caos mental, emprendimientos caóticos, como que Dios mío, ¿yo para dónde voy? O sea, ¿yo qué hago con mi vida? Empiezo a soltarlo en el 2023, el año pasado, me roban, yo como que bueno, ahí ya estaba, ya había soltado varias cosas. Lo último que me faltaba era network. Era lo último, la última cosa para yo no parecerme a nada de lo que era network. Y bueno, llega mayo del año pasado, hace un año, y yo digo, es hora de tomar la última decisión y suelto network. Entonces, cuando solté network, ya no sabía quién era. Ya era como que ya había soltado la relación que tenía, el entorno que tenía, mis amigos que pues no los solté, obviamente los amo y los bendigo a todos, solamente que ya era como que voy por otro camino. Otra vez vuelvo a la niña de hace 7 años, descarrilada de los amigos normales y se crea otra cosa. Yo me descarrilo de las ovejas, del network y empiezo a hacer otra cosa. Y entonces cuando tú ya no tienes en qué distraerte, ¿qué te queda? Hacia adentro, Dios. Y yo empiezo a escribirle y empiezo, yo tengo el hábito del journaling y empiezo a escribir y cuando, o sea, es como que en serio, yo, si sueltas todo, ¿quién eres? Y yo, se lo juro, yo decía, yo, bueno, pues, dicen que hay que escribir Dios, yo, Dios, hola, y yo, tú dicen que ayudas, y yo empiezo como que Dios, ayúdame, pero no fue como que en esa, fue como que ahí sí, fue como que empecé a decir, Dios, yo confío en ti, me acuerdo que empecé a hacer como una hoja, yo no sabía qué iba a hacer, o sea, yo salté al vacío sin paracaídas, o sea, yo fui súper loca y yo ya no me siento parte de, chao, o sea, como que yo no esperé, no, ya, solté todo.
Y empiezo a escribir, empiezo como a conectar con con el centro. Y me acuerdo que yo decía, Dios, yo ni siquiera buscaba dinero. Yo simplemente decía, Dios, ayúdame a confiar en mí. Porque fue un momento súper choqueante de no saber qué hacer. O sea, era como que, ¿quién soy? Y en medio de eso, literalmente siento como Dios me respalda con personas. Me empieza a llegar un montón de gente nueva, de nada que ver con network, un montón de personas como, Sofi, va y si me ayudas con esto. Y yo, ¿qué? Y yo, wow, un montón de, tengo por ahí 5 personas que honro en el 2023, que afortunadamente Dios me unió a ellas. Yo siempre digo, Dios, úneme a las personas correctas para hacer mis sueños realidad, porque no se trata de dinero, se trata de personas con quien tú estás. Entonces ahí fue como empiezo a sentir el respaldo de Dios y mi reflexión es que yo estaba totalmente distraída y Dios me desacomodó de todo para llegar a Él otra vez. O sea, fue como que suelta todo y vuelve a unir la base. Entonces fue como que tumba el edificio y pon la base sólida que es Dios. Entonces ahí es como que mi historia no es que toda la vida fue con Dios, no, yo tuve que soltarlo todo y volver a la base y volver al centro con Dios. Entonces aquí sí, ya hoy en día honro y siento el respaldo completamente de Dios en mi vida porque le di el espacio donde se lo merecía. Wow. Hay una frase que dijiste antes de comenzar el podcast. Ok, sí. Cuando no sepas a dónde ir, vuelve a ti. Mm. Y es que justamente hace unos meses estaba como que ha pasado de todo, o sea, este año en soltar todo y creyendo que hay una ruta clara y tal vez no es esa ruta, entonces es como que volver a zona a punto cero, donde tú soltaste todo, tal vez a los que nos están escuchando, si estás en ese momento donde soltaste tu pareja, soltaste tu negocio, tu ciudad, tu país, es como que estás en ese punto cero. Y en medio, este año ha sido como esa transición, como que los que vivían en pareja ya no están en pareja, entonces es como esa transición de adaptarse. Este año ha sido como esa transición de adaptarme a una nueva versión de que yo ya tengo 25 años, no es la niña de 18 años que está emprendiendo, 25, donde ya has pasado por productos físicos, por network marketing, estás encaminado a un propósito de servir a través de la educación, como hago eso. Entonces todo este año ha sido como de encontrar caminos y yo hace unos meses volví a sentir esa sensación de, Dios mío, ¿cuál es la dirección correcta? Y con una persona que amo profundamente, que es un maestro espiritual que me ayuda mucho a encarrilarme, yo le decía, estoy sin equipo, no sé qué hacer, me siento como perdida en ese sentido, estoy sin dirección. Me decía, no estás sin dirección, estás encontrando un nuevo camino. Como que yo no lo comprendía muy bien y hoy, esa mañana antes de venir acá, intuitivamente, yo soy una persona muy intuitiva y yo sé que Dios habla a través de mis ideas y mis palabras y fue como, cuando no sepas a dónde ir, vuelve a ti. Y empecé a escribir, empiezo a escribir como que Dios manifiéstate a través de mis ideas, de mis palabras, de muéstrame y úneme a las personas correctas. Y fue como que esta es la dirección, el emprendimiento es la dirección, lo que les acabo de decir es como, ahí es donde tienes que volver, porque llegan, justo entro a un curso ahorita y como que me vuelven a tocar la puerta del emprendimiento, como que estaba otra vez revolcando la identidad y es a través de la escritura y a través de todos estos espacios, es como que la reconfirmación de que por ahí es, Claro. vuelve a ti y es esto, el poder de las palabras. Se quedaron así. No, quería mencionar algo porque ¿sentiste que fue como una noche oscura del alma? Sí, absolutamente. O sea, y eso, yo hablo algo en Instagram y es, la noche oscura del alma no es una noche, Son varios. son varias y puede que sean meses. Sí, uf, Y fue eso, o sea, años. la noche oscura del alma mía fue en el 2022, o sea, fue en el 2022 cuando yo empecé a soltar todo y que es empezar lo que más me sirvió ahí es el autoconocimiento, o sea, crear esa nueva identidad, es crear, hey, si estás soltando todo, tienes la oportunidad más maravillosa del mundo y es volver a construirte, volver a pintarte, a volver ¿qué es cuál es la versión que quieres mostrar al mundo?